Podemos ver todo, obvio. Cualquier cosa, si escriben, también tengo ahí la ventanita abierta de los chats. Eh, bueno, piensen en algo que quieran ir viendo. No sé cómo están con ley de Gauss, que eso va sí o sí. De la unidad 2, por ejemplo, dipolos no va a ir, estoy muy seguro. Han practicado bien el tema disco, tema líneas cortas, todas esas ¿No cosas puedes dar tipo un ejercicio de disco para hacer? de disco. Ujú. Vamos a ver qué tienen ustedes en la guía. Bueno, uno como el del disco este de la guía re puede ir. Así que ese tienen que entenderlo muy bien. Si quieren podemos empezar por ahí. Después ver una línea infinita o línea finita, por ejemplo, después hacer infinita. eh, y entrar en ley de Gauss después, que eso había quedado pendiente en la última clase. ¿Les parece bien empezar algo así? Sí, sí. Bueno, sí, bueno, cada tanto voy a estar ahí aceptando gente, así que me distrae cada tanto. Vamos a empezar con un disco entonces, algo como el de la guía. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a modificarle algo. Vamos a hacer que este rojito sea el disco. Tiene densidad uniforme sigma. Y bueno, que se acuerdan que es lo primero que hay que demostrar en un disco. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Alguno que sepa? Integramos cargas puntuales para hacer un anillo. Perfecto. Entonces vamos a empezar por ahí. Dejamos por un lado el disco. Vamos a hacer la resolución del anillo primero entonces. Más o menos van a ser los mismos sistemas de ejes. Tercero. Espero que no sean más de 100 hoy. No, no creo. Bueno, vamos a hacer con color verde el anillo. ¿Se ve bien todo ahí? No hay no hay algo que se vea feo, no sé. Sí. Y si puede uno grabar la consulta y después pasarla, eso estaría buenísimo para los chicos que no pueden asistir. Bueno, vamos a empezar como decían ahí, con dos caritas, ¿sí? De igual magnitud y opuestas simétricamente, ¿sí? Bueno, está simétrica. Cada una tiene un diferencial de longitud, o sea, abarcan una pequeña longitud de todo el perímetro del anillo, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, como veníamos viendo ya con las caritas puntuales, suponemos que esto es una carga puntual y tiramos una recta, que no, que una a la carga con el punto donde queramos calcular, que no. Igualmente aquí arriba.
Entonces, desde la carga hasta el punto tenemos al R vector, ¿que no? Vamos a simbolizarlo aquí. R vector. Y aquí también. Entonces, el campo que se genera está en la misma dirección que esta recta y su sentido va a depender de si es positivo o negativo. Bueno, eso es lo que les digo yo siempre. Cuando demuestren, siempre demuestren como si todo fuese positivo, ¿sí? Y después van a particularizar entonces. Siempre que hagan demostraciones de anillos, de líneas, de lo que sea, cilindros, siempre consideren que tiene carga positiva. Así que vamos a considerar un anillo positivo. ¿Sí? Por lo tanto, los campos eléctricos van a ir así. Diferencial de campo, diferencial de campo. Entonces, si descomponemos en los ejes, entonces diferencial de campo en Y, diferencial del campo en X. Si consideramos el angulito este que hay entre el eje X y R, llámese alfa, esto nos va a permitir descomponer estos vectores, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las componentes en Y generalmente? Bueno, ¿cuándo va a pasar también alguno que me pueda contar? Son opuestas y tienen la misma magnitud. Bien, ¿y eso qué va a ocasionar en el campo eléctrico? En las componentes verticales sería. Se anularían. Perfecto. Se anulan por simetría porque la distancia que hay desde la carga hasta el punto es la misma en las dos y además la magnitud de la carguita que hemos tomado es la misma, ¿sí? Entonces tienen todo igual y por lo tanto generan el mismo campo, ¿sí? Entonces, el campo total en la dirección de Y se lo saca integrando, ¿no? Al componente diferencial de Y. Y por simetría eso queda cero. Así es como tienen que hacer cuando resuelvan, ¿sí? Tienen que decir qué pasa con cada componente. Así que escriban por simetría. Y aquí vamos a resolver el campo en X, donde aquí ya va a estar todo el campo total del anillo. Aquí, ¿qué va a pasar? Perdón. No, sí. Esto va a ser la integral del diferencial de campo en la dirección X. Es decir, la integral será integral de un diferencial de campo por la componente en X. ¿Cuánto sería? Teniendo en cuenta el angulito. ¿Coseno o seno? Coseno. 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 Bien, bien, perfecto. Eso no lo estudien de memoria, ¿sí? Porque por ahí algunos ingenieros lo hacen de una forma, otros de otra, y bueno, si se empiezan a mezclar, después se van a empezar a perder con los ángulos. Entonces siempre tengan ustedes más o menos razonado por qué es coseno, por qué es seno, todas esas cosas, ¿sí? Además, ustedes también lo pueden hacer de otra forma, como les resulta todavía más fácil. Y bueno, por eso tengan cuidado ahí. No lo hagan de memoria. Entonces esto les va a quedar la integral de k por dq sobre r cuadrado por el coseno de alfa. ¿Y cuánto vale este coseno de alfa? Sabiendo que el radio es r y esta distancia es x. Vamos a hacer un calculito auxiliar aquí. El coseno de alfa va a ser igual a la distancia x sobre el vector r. ¿Por qué? Sería el cateto adyacente, que es distancia x, sobre la hipotenusa, que es r. Y a su vez r, ¿cuánto sería?
el coseno de alfa. Y a su vez R es, por Pitágoras, el cuadrado de los catetos, la raíz de los cuadrados de los catetos, ¿sí? De la suma del cuadrado de los catetos. Entonces sería x cuadrado más r cuadrado al 1 medio o raíz cuadrada, como quieras. Eso llevamos aquí. Vamos a reemplazar ahí el coseno. X sobre x cuadrado más r al cuadrado al 1 medio por el de q que ha quedado aquí sobre r cuadrado, ¿no? Ahora, pregunta importante. ¿Qué elementos podemos sacar de la integral? Por lo tanto, son constantes. Entonces tenemos que sacar, por un lado, k, que ese es fácil de ver, porque eso es una constante. El x se lo podría sacar, y sí se lo puede sacar porque este punto está aquí fijo, ¿sí? Después nosotros, cuando hagamos los cálculos, ahí recién lo empezamos a hacer variar, pero en esta demostración consideramos que el punto x está fijo, ¿sí? Entonces podemos sacar el x. Y ahora otra cosa es, este vector r para ustedes varía o no varía si yo considero, por ejemplo, dos elementos de carga simétricos aquí, por ejemplo. No varía. Exacto, no varía. Eso es como tener... Bueno, aprovecho esta latita de cerveza para mostrarlo. Supongan que este es el anillo. Entonces si yo tomo un punto de aquí y de aquí, la distancia sería así hasta el punto, ¿no? Aunque aquí está el punto. Por la duda algunos no entienden, lo explico. ¿Sí? Entonces aquí es como que este punto tiene esta dirección. Y este punto de aquí también tendría la misma. ¿Sí? Es muy sencillo de ver porque es como que esto está en un plano perpendicular y tiene la misma distancia cualquiera de sus... Sí, sí, eso estaba por decirlo, yo estaba justo tapando lo que estabas explicando. Ah, se estaba tapando. Eso es porque debe estar, claro, de costado la camarita, perdón. Bueno, la cosa es que es como que ustedes proyectan en el plano y es como que ven así. Este es su anillo visto de costado. Entonces cualquier punto que ustedes toman, por ejemplo, está aquí y aquí el que yo les decía. Tiene la misma distancia R. Igual que este y este tienen la misma distancia R esos dos. Y así ustedes toman, tienen la misma distancia. Y si no lo ven matemáticamente, X es constante. Bueno, el R es lo complicado de ver y de imaginarse. Bueno, tengan en cuenta esa analogía que les digo. Proyecten en un planito perpendicular y vean que las distancias son siempre iguales. Entonces, esto les va a quedar K por X sobre, bueno, todo esto era R a la 1 medio por R al cuadrado. Eso es como que se suman los exponentes. Entonces esto queda R a la 3 medios. Que bueno, vamos a expresarlo así. Y todo esto por la integral de dq. Entonces, como solamente queda la integral de dq, esto lo vamos a integrar de 0 hasta la carga total. ¿Sí? Finalmente les queda que el campo del anillo es k por x por q sobre x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Ahora, si en el ejercicio les hubiesen dado la densidad lineal del elemento, o sea, en vez de darle q, les dan lambda. ¿Cómo hubiesen hecho aquí? Miren, ahí lo que pueden hacer es usar esto. Saben que lambda es de q sobre dl, ¿que no? Si es uniforme, que esto generalmente lo tomamos uniforme, es decir, es un valor constante. Por ejemplo,
6 microcoulomb por metro, y no tiene una distancia, digamos, que lo haga variar. Entonces esto se puede reducir a Q sobre la longitud del elemento. Entonces si despejan Q, entonces les queda lambda por L. Y en este caso, ¿cuánto es la longitud que tiene el anillo? Q sobre lambda. Q sobre lambda es, bueno, despejándola de aquí, claro, sería Q sobre lambda, pero yo digo geométricamente, ¿cuánto es la longitud del anillo? Toda la circunferencia sería. Bien, ¿eso cuánto valdría? Dos pi por radio. Perfecto. Exactamente. Entonces se van a esta y reemplazan a Q por lambda por 2pi por radio. Por ejemplo, en el parciales pueden hacer esa trampita. En vez de darle la carga total, les dan lambda. Entonces, ustedes fíjense, demuestren igual siempre, pero después cuando llegan aquí reemplacen. ¿Ven? Entonces no se afecta en ningún momento la demostración. Queda x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Uy, perdón, aquí es r grande. ¿Sí? Es r grande porque es este triángulo rectángulo. Esto y esto. ¿Sí? Todo ese triángulo. Y esto es r. Así que perdón aquí. Esto es r grande. Ven, ahí está. Por eso no me cerraba cuando les decía cómo ver si era constante o no el r. Porque r es función de x y del radio. Y como los dos son constantes, entonces r es constante. Esa es otra forma fácil de verlo. O sea, aquí es r. Perdón por eso. Bueno, entonces aquí ya tienen demostrado el campo del anillo. En el parcial, por ejemplo, les pueden decir, bueno, calculen la distancia a la cual, por ejemplo, Lucho, disculpa, ¿cuáles son los límites de la integral ahí de dq? va a ir de 0 hasta el valor de la carga total Q, que yo le he puesto Q mayúscula. Ah, bien, gracias. De nada. Bueno, por ejemplo, les pueden decir en el parcial que para un anillo dado, calculen la distancia x a la cual, por decirles, ¿no? El valor del campo en ese punto sea la mitad del vamos a ver, no sé, por decir. El campo en 2 veces el radio sobre 2, que sea por tirarles algo. Entonces, ¿qué hace? Igualan esta expresión que es para cualquier x o vamos a dejar esto como q, ¿sí? Y esto lo tienen que igualar a esto que les dice aquí, entonces 1/2 de E cuando x vale 2r. Entonces, ¿qué hacen? Agarran esta ecuación y reemplazan x por 2 veces r. Entonces les queda acá por 2 veces r por q sobre 2 veces r al cuadrado más r al cuadrado y todo esto a la 3 medios. ¿Entienden cómo harían? Entonces, bueno, ahí se ponen a ver qué términos son iguales. Por ejemplo, las k, la q. Y les van a quedar constantes y variables. De ahí tienen que despejar x, ¿sí? Y eso es lo único que tendrían que hacer cuando les piden esto en el ejercicio. La distancia x a la cual el campo eléctrico vale tal valor, ¿sí? No sé si me han entendido. Eso es algo muy de parcial. Sí. ¿Se ha entendido bien? Bueno. Entonces sigo. Vamos a pasar al disco. Bueno, no sé si quieren copiar esto o puedo borrar. Lucho, disculpa lo de la derecha.
Si no hay mucha molestia, podría sacarle una foto y mandarlo al grupo. Ah, sí. Bueno, cuando llene Y todo eso el primer también, pero run, no se ve bien, por favor. no se ve bien. Bueno, ahí los voy mandando al grupo. A ver. No sé qué tal se ve, voy a ver de mejorarla. Si no, les puedo mandar como documento, ahí la van a ver bien. Si vamos a eso, se las mando como documento y fíjense la diferencia. No, sí se ve bien la foto, güey, del grupo. Bueno, y ahí en esta se va a ver mejor todavía si me hace. Sí, mucha diferencia es. Bueno, por lo pronto vayan viendo eso. Eso significa que ya puedo borrar esta parte. Así voy a hacer entonces cada vez que complete una etapa de cálculo. Les voy a mandar foto al grupo. Eso sí pueden mandarlo a algún chico que conozca a los que están en el otro grupo, que eso siempre me olvido. Vayan pasándole también esa imagen, por favor. Bueno, todo esto entonces demostración del anillo. Ahora, el disco, como bien sabemos, es infinitos anillos de radio variable que van abarcando todo el área del disco, ¿sí? Entonces consideremos que este anillito ocupaba este espacio en el disco. Con radio R chico y va a tener una pequeña carga de toda la carga que tiene este disco. Entonces va a ser de Q ahora esto. Bueno, para demostrarlo, agarramos la ecuación que hemos demostrado aquí. Vamos a usar esta que es más fácil, ¿sí? Entonces, ahora un diferencial de campo producido por el anillo es esto. K por X por Q. Perdón, ahora el Q, fíjense lo que decía, es una pequeña carga del total del anillo, entonces esto es de Q. Todo esto sobre X al cuadrado. Y ahora lo que llamamos radio del anillo R grande, ahora forma un R chiquito. Entonces esto es R chiquito al cuadrado. Esto a las 3 medios. Entonces, como nosotros tenemos la densidad superficial del disco, reemplacemos de Q por K por X. ¿Y cuánto podemos reemplazar de Q en función de la densidad? Estaba escribiendo chiquito, perdón, recién veo. ¿Cuánto valdría de Q en este caso? Sigma La por diferencial densidad. de área. Bien, perfecto. Me gusta que participen como para ir viendo también si van entendiendo. Sigma por diferencial de área, perfecto. Entonces ahora el tema es ver ese diferencial de área. Este diferencial de área está agarrando el área que tendría este disco, este anillito chico, ¿sí? Con un espesor diferencial de R. ¿Sí? Entonces, si esto lo cortamos así, ¿sí? Así, y lo estiramos, es como que tenemos esto. Vamos a hacerlo con el mismo color del anillo. ¿Sí? Estoy exagerando el espesor porque es muy chiquito. Entonces tiene espesor, diferencial de R, y tiene longitud 2pi por R. ¿Se acuerdan que eso decíamos que era la longitud total del anillo? 2pi por R. Bueno, ahora le damos un pequeño espesor, diferencial de R, para que tenga todo esto. Diferencial de R igual a 2pi por R
diferencial de R. Bien. Y ahora vamos a reemplazar, vamos a terminar de escribir esto. Che, Lucho, el tema de la aclaración y eso ahí, ¿cómo lo haría específicamente en el parcial? Porque eso era una duda que yo tenía antes con el cambio de variable del diferencial de A al diferencial de R. No sabía cómo específicamente aclarar eso, por qué lo hacía. Bien, vos tienes que hacer cambio de variable, porque fíjate que aquí vos tienes R chico, ¿que no? O sea, lo que te está variando en el cálculo aquí es R, una dimensión lineal. Entonces vos, como aquí tienes un diferencial de área, como que no es compatible. Entonces vos buscas o bien llevar R a una dimensión de área, o más fácil, llevar el diferencial de área a un diferencial de R, ¿entiendes? Entonces por eso vos haces esto, para poder hacer cambio de variable y poder integrar esto. Claro, o sea, sé más o menos, o sea, por qué lo hago. El tema es cuando lo hago, es como que yo siento que me salté un paso o directamente ya lo transcribo, o sea, lo reescribo ya cambiando la variable sin decir por qué, o sea, Sí, sin te entiendo. aclararlo. Bueno, vos lo que tienes que hacer en ese caso es decir, bueno, esa justificación de por qué vas a hacer primero el cambio de variable, que es por la dimensión que tiene este elemento, y después decir cómo lo vas a hacer. Entonces vos haces este gráfico, este dibujito, y ahí explicas cómo vas a hacerlo el cambio de variable, ¿me entiendes? Esto es lo único que tienes que hacer. No te tienes que ir tanto, tranquilo. Listo, gracias. No hay problema. Entonces, vamos a terminar de transcribir esto y lo integramos a los elementos. Entonces esto queda acá por X, por sigma, y ahora el diferencial de área vale 2pi por R, diferencial de R. Todo esto sobre esto. Bien, vamos a integrar esto. Y aquí viene la parte bastante tediosa, porque es una integral por sustitución. ¿Qué opinan? Vamos sacando ya los términos constantes de lo que es la integral, ¿sí? Antes de hacer esto. Entonces, ¿qué términos son constantes de aquí? Que alguno me vaya nombrando. K, Bien, X, perfecto. pi, Pi, y bueno, diferencial de R, más, ya no he hecho nada. tranqui. Después, bueno, el 2, Sigma. obvio, y el sigma. Entonces, en la integral va a quedar, ¿Por qué sería constante, Lucho? Disculpa. sí, porque vos consideras que tu disco tiene densidad uniforme de carga. Eso significa que sigma va a valer, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 6, por decir coulomb por metro cuadrado, ¿sí? ¿Qué sería densidad no uniforme y que eso tenga que quedar aquí, por ejemplo? Que sigma les valga 2 veces el radio del disco, y ahí sí, por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, fíjense qué significa esto, que a medida que yo voy tomando más radio de este anillito, ¿sí? Y voy abarcando más carga, dice esto. O sea, como que en este disco, vamos a hacerlo aquí. Es interesante la pregunta, ¿no? Si este es el disco y yo tomo un anillo así, me está almacenando una cierta cantidad de carga de la total, ¿que no? Y si la carga del disco rojo va variando no uniformemente, les va a pasar esto. Aquí tienen muy poca carga, a medida que se alejan, se les va empezando a juntar las cargas, ¿entienden? A medida que ustedes se alejan, es como que tienen más concentración de carga, ¿sí? Y aquí ya se pegan todas, por ejemplo. No sé si más o menos me entienden, es como que a medida que ustedes se alejan, hay más concentración de cargas, ¿sí? Eso Bien, significa bien. este 2 por R. Eso es muy importante que sepan porque eso es como, puede ir en el recuperatorio. Y de examen final va seguro, así que mejor si sacan la duda ahora, por ejemplo.
Bueno, en este caso ustedes tienen la misma densidad de carga en cualquier punto. Entonces, si toman, por ejemplo, un metro cuadrado aquí, tienen la misma que un metro cuadrado aquí, que un metro cuadrado aquí. ¿Me entienden? Eso significa uniforme. Y por eso lo podemos sacar de la integral. Porque es un valor constante que no varía con el radio. ¿Sí? Perfecto. ¿Hacemos todo eso? Y ahora sí, integral de r sobre x cuadrado más r cuadrado por diferencial de r. Y esto va a variar desde 0 hasta el radio total del disco. Y bueno, vamos a hacer la sustitución. Vamos a llamar u a r diferencial de r. Ah, no, perdón, a x cuadrado más diferencial de r. A más r cuadrado. Y de u va a ser la derivada de esto. Sería 2 veces r por diferencial de r. Entonces, como tenemos aquí r por diferencial de r, entonces de u sobre 2 es r diferencial de r. Sustituimos. Si sustituimos, queda esto. Sería de u sobre 2 por u a la 3 medios. Si integramos eso, no sé si alcanzan a ver ya aquí abajo. Bueno, este 2 se va con este 2. Y me queda como integrar u a la menos 3 medios, es decir, menos 1 sobre u a la menos 1 medio, ir 1 medio. Cualquier cosa, eso lo pueden hacer en cálculos auxiliares. Y esto iría desde... Ah, no, cuando reemplacemos recién de nuevo, voy a tener que borrar y seguir arriba. Voy a borrar esto. Sigo aquí arriba. K por X, por sigma, por pi. Y bueno, y aquí aparece otro 2. En menos 1 sobre. Si reemplazamos u de nuevo, va a quedar esto. X al cuadrado más r al cuadrado. Vamos a poner a raíz cuadrada. Y esto va de 0 a r. A su vez también, si reemplazamos k por 1 sobre 4 pi epsilon 0, vamos a poder simplificar algunos de estos factores. Por x sigma pi 2. Entonces vean, ahí se va el 2pi con parte de esto. Y reemplazando, esto les va a quedar. Esto era r chico. X al cuadrado más r al cuadrado más 1 sobre, como esto va a ser 0, ya les queda 1 sobre x. Y bueno, esto les resulta campo del disco sigma por x
sobre 2 epsilon 0 por, vamos a invertir esto, me queda 1 sobre x menos 1 sobre raíz de x cuadrado más r cuadrado. Bueno, es una demostración larguita, así que les recomiendo que practiquen mucho. Y ahora recién empieza el ejercicio, porque ahí les dicen, por ejemplo, hallar la distancia x tal que el campo en ese punto x sea igual a, por ejemplo, bueno, aquí en el ejercicio les decían la mitad de sigma sobre 2 epsilon 0. Vamos a ponerle un cuarto nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y bueno, como les decía con el anillo. Esto no es más que esto, ¿sí? Que esto de aquí. Nos reemplacemos sigma por x sobre 2 epsilon 0. Y esto tiene que ser igual a un cuarto de sigma sobre epsilon 0, ¿sí? ¿Qué en un cuarto era? Un cuarto vamos a poner de 2 de sigma sobre 2 epsilon 0. Por las dudas, ¿qué les parece de particular aquí? Que cuando el disco, o sea, si ustedes distribuyen, por ejemplo, el x y toman un x igual a 0, les va a dar el campo de un plano infinito. Por eso digo que todo este camino, fíjense, para demostrar, por ejemplo, el campo de un plano infinito por ley de Coulomb, ustedes tendrían que sacar campo de un anillo, campo de un disco, y a este campo particularizar el x igual a 0, ¿sí? Fíjense de laborioso que es eso. En cambio ahí ustedes en el parcial, por ejemplo, lo que pueden hacer es evitar esto y trabajar por la ley de Gauss, ¿sí? Y lo hacen en 2 pasos con un cilindro. ¿Se acuerdan el planito? Le toman un cilindro gaussiano así. Y bueno, y empiezan a plantear a partir de ahí. Y creo que llegan en 3 o 4 pasos. Entonces ahí empiecen ya ustedes a tener en cuenta cuándo van a aplicar la ley de Gauss y cuándo van a aplicar esto, ¿sí? Lo que yo les digo siempre es, siempre que puedan, apliquen ley de Gauss. Después les puedo decir qué casos pueden aplicar ley de Gauss y en cuáles no. Bueno, terminamos esto y pasemos a otro. Fíjense, se simplifica esto, esto y esto. Y les queda que distribuimos, queda 1 menos x sobre esto. Puedo dejar esto como 1 menos un cuarto igual a x sobre esto. Y miren esta trampita que pueden hacer aquí, por ejemplo. Si elevan los dos miembros al cuadrado, ¿sí? Se evitan trabajar con ecuación cuadrática. Y se olvidan de esa raíz que está ahí, que es horrible. Entonces esto les va a quedar 3 cuartos al cuadrado, o sea 9/16avos,
igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado más r al cuadrado. Entonces, pasamos esto para arriba. Todo esto a la 9 sobre 16 igual a x al cuadrado. Y bueno, ya después aritméticamente empiezan a despejar. Distribuyen. Pasan el x para allá, hacen factor común y ya despejan. No les quiero hacer aquí porque ya me quedo sin espacio. Pero bueno, si quieren sigo aquí arriba. Ya les mando el grupo eso. Ah, yo le tendría que mandar esto primero. Les mando primero eso. Les mando eso por pronto. Bien. Bueno, terminemos de despejar eso. Que ya esto es matemática nomás, por suerte. Sigamos aquí. Quedaría 9 sobre 16 de x al cuadrado. Más 9 sobre 16 al cuadrado igual a x al cuadrado. Me pasan esto para allá. Que esto sería 16 menos 9 son 7. Va, es 16 menos 9. Sí, que no. 7 sobre 16. Entonces, x ya les queda 9 sobre 16 de r cuadrado sobre 7 sobre 16. Todo esto es raíz cuadrada. Bueno, que esto lo pueden calcular, hacer con una calculadora. O bien este se le simplifica con este y les queda raíz de 9 séptimos de r cuadrado. ¿Sí? Por tirarles un ejemplo de parcial, les digo. ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Sí, no es difícil, es largo nomás. Bueno. Los límites de integración son de 0 a r mayúsculo, o sea, r grande, ese es el último radio, ¿no? Del anillo. Del disco. Exactamente. Del disco, sí, perfecto. Sí, sí. Así lo integras en todo su radio. A ver, no hay dudas ahí en escrito. ¿Alguna pregunta que tengan de aquí? ¿Estén seguros que han entendido todo? No tengo problema yo en explicar alguna parte.
¿Podemos ver otro ejemplo? Sí, vamos a pasar, pero a alguna línea. Dale. Ahí hay muchas formas de resolver y yo les voy a explicar, por ejemplo, la misma que la del Inge Godoy, que esa es la que es la que más me ha quedado. Ahora la licenciada, por primera vez, ha metido la demostración lineal, que esa pueden sacar de tablas de integrales, así que eso también es válido. Antes no se podía porque ninguno de los Inges resolvía por ese camino. Una tontera, pero bueno. Yo igual les voy a explicar con los ángulos porque ya van a ver todas las ventajas que tiene. Voy borrando La eso. de, por la de por tabla no sería más fácil. O depende de cómo lo vea uno en realidad. No, sí es más fácil de resolver, pero como te digo, tiene muchas otras ventajas la angular. Porque, por ejemplo, ustedes con la angular pueden demostrar el campo de una línea infinita también con esa. Con la angular también pueden calcular el campo de una carga puntual de forma sencilla. Que generalmente, que es lo que ocurre en los parciales, les dicen, bueno, calculame el campo de una línea en el ítem A. Y en el ítem B les dicen, ahora considera que la separación, la longitud de la línea es muy chica comparada con la distancia al punto. ¿Cuánto vale ahora ese campo? Que creo que en la guía había uno así. ¿Entienden esto? Con la demostración angular no les va a salir como le saldría con la demostración lineal, no le saldría como la demostración angular. ¿Sí? Es por eso, y ya van a ir viendo y ya les voy a explicar bien eso. Todo va a depender también del enunciado del ejercicio. Podemos hacer un ejercicio combinado, ahora que me pongo a pensar. Que tenga un poco de ley de Gauss y un poco de Coulomb. Bueno. ¿Han visto planos en la guía? No me acuerdo. Sí, Sí, bien. podrías hacer un ejercicio combinado con plano, un esfero, un cilindro y una línea corta. Sí, algo así estaba pensando. Estoy viendo cómo hacer uno que no tenga tampoco tantas cosas, porque si no se va a hacer muy largo. Más de 2 elementos, así con demostración no les van a dar. Por ejemplo, les van a dar un cilindro, una esfera y capaz que una carguita puntual, ¿han visto? Total, ese es fácil de calcular. Pero más de 2 no. Por eso vamos a ver. ¿Qué podemos elegir? Siempre les van a dar en el plano. O llévenlo ustedes al plano. Vamos a poner una esfera no conductora aquí. Lucho, perdona que te haga esta pregunta tonta. ¿Cuál sería la diferencia de una conductora y no conductora? No es una pregunta tonta esa. Esa es una pregunta Así, que pero a uno estas siempre tiene. alturas, digamos, que no lo sepa bien. No, está bien. Hay gente que no las termina de entender ni para cuando van a rendir al final a veces. Porque es un concepto que, como es muy nuevo también, cuesta verlo. Bueno, conductor lo voy a anotar aquí. Es un elemento que tiene en el interior campo eléctrico igual a 0. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tiene las cargas
en la superficie. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esta esfera, ustedes van a tener en un conductor las cargas aquí. ¿Sí? En la parte de afuera. Bueno, vamos a dejarlo como un conductor. Vamos a hacer aquí al costado un no conductor para que veamos los dos casos. ¿Sí? Vamos a ponerle carga Q grande 1 y carga Q2. Vamos a decir que tienen el mismo radio de 1 metro. Este radio también de 1 metro. Y bueno, para completarlo podemos poner una lámina infinita aquí en, por ejemplo, -6, ¿sí? Una lámina así. ¿Sería un plano? Sí, lámina infinito, plano infinito es lo mismo. Hay que anotar. Plano infinito. Y vamos a darle carga negativa. Carga negativa, menos sigma. Y esta carga que sea negativa. Bueno, ya le he hecho todos los puntitos positivos, así que vamos a ponerle a esta otra negativa. ¿Sí? ¿Entienden cómo está constituido el sistema? Ahora, vamos a aclarar por otro lado los no conductores. Los no conductores tienen en el interior un campo eléctrico a determinar. Todo va a depender de el tipo de elemento, si es esférico, si es cilíndrico, si es lineal, de todo eso depende. Entonces va a estar en función de la geometría y si tiene o no densidad uniforme, que es lo que explicaba recién en el disco. ¿Sí? También a los no conductores se les llama aislantes. Que si bien nosotros conocemos los aislantes como algo que no transmite corriente, sí generan un campo eléctrico, ¿sí? Eso es algo interesante también que sepa. A los conductores también se los puede conocer, lo pueden encontrar en los ejercicios como cortezas. ¿Y cómo más los pueden encontrar? Bueno, ya después si se me ocurre otrito, les agrego. Bueno, en este ejercicio supongamos que queremos calcular el campo en el... Vamos a hacerlo fácil, para que no sea tan largo. Aquí en el origen, ¿sí? Vectorialmente, bueno, en realidad este metro también va para aquí, no está mal dibujado, pero bueno. Ahí. Bueno, ya quedó como una papa más o menos. Bueno, ustedes me entienden. ¿Cómo sería el vector campo producido por este elemento? ¿Quién me puede decir? Vamos a llamarle elemento 1. Este elemento 2. Este Hacia la elemento 3. izquierda. Haciendo un ángulo de 180. Perfecto. Hacia la izquierda o bien 180 está perfecto. Entonces vamos a llamarle E1. El campo producido por el elemento aislante o no conductor tiene carga negativa. ¿Hacia dónde es en el origen? El mismo que el otro campo. Hacia la izquierda. También hacia la izquierda. Porque es como una atracción que hay.
Claro, el campo es radial, exacto. Si el origen está aquí, acuérdense, los campos son radiales. Entonces, si por ejemplo les hubiesen dicho que calculen en este punto, ¿sí? Ustedes tienen que llevar una recta desde el origen hasta el punto. Entonces el campo iba a estar en esta dirección. Entonces, supongamos que era este, ¿sí? Entonces, como es negativa, sería así, ¿sí? Perfecto. Por último, si el plano es negativo, ¿hacia dónde iría el vector en el origen? Hacia abajo. Sí, negativa. Perfecto. Entrante. Perfecto. Bien, todos los que han contestado ya tienen 10 en el parcial. Ya. Bueno, vamos a Lucho, demostrar. una preguntita. No me quedó en claro por qué sería el campo de menos Q hacia la izquierda. Perdona. Sí, Exacto. porque vos tienes una carga negativa aquí, que no, carga global negativa. Imagínate que en vez de que esto sea una esfera, sea una carguita puntual, porque se comporta igual en las zonas externas. Sí, este es tu eje X, que no, y aquí está el origen. Supónete que esto es una carga puntual negativa. Entonces aquí en el origen, vos, ¿qué haces cuando calculas campo eléctrico? Supones que hay una carga positiva en ese punto, que se llama carga de prueba positiva. ¿Sí? Y ves cómo es la interacción de la fuerza entre estos. Si son opuestas, ¿qué pasaba? Iban en sentido Atrae. contrario. Ah, si son opuestos se atraen. Ajá. Si son iguales, iban en sentido contrario. Exacto. Entonces, hacia aquí iría, en el origen sería hacia aquí y en esta carga sería para allá. ¿Sí? Pero como a vos no te interesa lo que pasa en este punto, esta sacala, te va para allá. ¿Sí? Ah, me interesa la del origen, sería. Ah, bien, bien, bien. Claro, eso nomás. Bien, bien. Gracias, Lucho. No, de nada. Bien. Vamos a demostrar uno por uno, ¿sí? Esto le voy a ir sacando fotos y puedo ir borrando algunas cosas. Bien. Ahí les he mandado la otra imagen. Ya la mando al otro grupo también. Bien. Y ahora sí, ya puedo borrar lo que está a la izquierda. Por las dudas, ¿ha quedado claro los conceptos? Ahora lo vamos a demostrar matemáticamente a cada uno. ¿Sí? También voy a explicar, por ejemplo, el efecto que hay de inducción. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen, eso también lo puedo explicar obvio. Un conductor así, que está hueco aquí, es como si tuvieran una cáscara de naranja, todo esto, y la han cortado aquí también. Entonces aquí adentro, como no hay naranja, entonces la única forma es que la carga esté aquí afuera. ¿Sí? O sea, así se considera así. Es una analogía que, bueno, no está muy bien, pero para que se lo imaginen. Quería decirles el efecto de inducción, que era, suponiendo que aquí tienen una carguita que va pasando en cada capa, ¿sí? Que pasa en esta superficie interior y después que pasa en la superficie exterior, que eso también es muy de parcial. Después vamos a eso. Pero, ¿ha quedado alguna duda de la teoría de esto? No. No, Lucho, ya claro. Bueno, perfecto. Vamos a demostrar el campo de el elemento 1, que es conductor. Vamos a hacerlo aquí.
tiene carga Q. Entonces, el camino que vamos a usar para demostrar esto es la ley de Gauss. La ley de Gauss, acuérdense, siempre que puedan la aplican. ¿Y cuándo la van a poder aplicar? Cuando tienen, cuando pueden tomar superficies gaussianas cerradas simétricas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pueden tomar una superficie gaussiana que sea esférica, ¿sí? O sea, la superficie de una esfera sería... ¿Por qué? Porque es simétrica la esfera del elemento, ¿sí? Por eso pueden aplicarla. En cambio, en líneas cortas ustedes no pueden simplificarla porque como que... Primero, no da lo mismo, vamos por el camino fácil. Y segundo, porque no se puede asemejar a nada de esa línea corta. Cuando es larga, ahí ustedes lo pueden asemejar a un cilindro, porque no sé, así dice la teoría. No le voy a mentir, por ahí ese tipo de detalles uno sí los tiene que saber de memoria. Les dejo anotado aquí. Ley de Gauss. Van a poder aplicar a las esferas, conductoras o no conductoras. A cilindros. De igual manera. A líneas infinitas. A planos infinitos. Planos o láminas infinitas, no se olviden. ¿Qué más era? Bueno, esto por pronto. Y ley de Coulomb, ya saben. Anillos, discos. Se me acaba de ir otro. Líneas cortas. ¿Sí? Esto sepan bien, ¿sí? Si ustedes en un ejercicio les dan una línea infinita, ley de Gauss. Si les dan una línea corta, ley de Coulomb. Anillos, discos, bueno, ya saben por las dudas. Entonces vamos a trabajar sobre esta superficie gaussiana del elemento conductor. La ley de Gauss expresa que el flujo eléctrico, que es todo este término, a través de una superficie cerrada, es proporcional a la carga neta que encierra dicha superficie. Así se lee. El flujo neto a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta que está encerrada en esa superficie. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar el término integral. Sería la integral de E. Bueno, para R menores que radio. ¿Cómo trabajamos con estos vectores? Diferencial de área es un diferencial que va saliente y normal a la superficie, ¿sí? Por eso, normal a la superficie sería un vector justamente perpendicular a cualquier tangente en un punto, y el campo eléctrico, como la carga es positiva, es como si fuese una carga puntual. O sea, el campo eléctrico va radial, ¿sí? Por ejemplo, así, ¿sí? Entonces en este punto va así, ¿sí? Aquí, vamos a ver esto. Aquí la perpendicular es exactamente eso. Entonces el coseno del ángulo que forman entre los dos es 0. Pueden sacar el campo eléctrico de la integral, porque si ustedes hubiesen tomado aquí, el punto es el mismo campo eléctrico, ¿sí? Perdón, esto tiene radio, chico. ¿Cuánto es el área de una esfera? ¿Quién me puede decir? 2pi por radio al cuadrado, no. Casi. 4/3 pi. Ese es el volumen. 4 Casi pi. también. 4pi. 4 Radio pi cuadrado.
4 pi Perfecto. radio al cuadrado. Exactamente. Cualquier cosa, si se acuerdan solamente del valor del volumen, esta es una reglita que la hago yo, por eso no le enseñan a nadie que si escucha esto un profesor me puede matar más o menos. 4/3 del volumen de una esfera, ¿no? Uy. Si ustedes la derivan respecto del radio, les queda 3 por 4/3 de pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces esto es el área. Eso es el área de una esfera. Por las dudas se acuerden solamente el volumen y no se acuerden el área. Oro puro es eso. Ah, la miércoles. Igual en el machetito tenemos todo eso. Ah, listo. No se dice más si tienen En el el machete, machetito tienen todo, sí. pero no sé si lo pueden usar en el parcial el machete, así que tengan cuidado, ¿no? Sí, han puesto Sí, sí, que lo se dejo. puede usar las hojas de fórmulas de integrales y las hojas de fórmulas, digamos. Justamente solo lo que aparece en el machete podemos usar, va de eso. Perfecto. Eso es muy importante también que los aclare. No se olviden, lo que no esté ahí tienen que demostrar, ¿sí? Y bueno, y casi todas estas cosas que estamos viendo aquí hay que demostrar, así que lo que les da la guía son cosas muy básicas. Lamentablemente, hasta ya se van a dar cuenta con las otras guías de que sí hay fórmulas que los pueden salvar la vida ahí, ¿sí? Pero por lo pronto en esta unidad no tanto. Bueno, entonces esto sería igual a la carga neta sobre epsilon 0. Entonces, esto es un elemento conductor. La carga está repartida en la superficie, ¿que no? Para la superficie gaussiana tomada, esta en negrito, ¿cuánto es la carga neta que está encerrando? 0. 0. Bien, ahí está la demostración por ley de Gauss de por qué el campo adentro es 0. Ah, cierto. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? El diferencial de área, o el área esta que les queda aquí, esta, siempre, anoten en algún lado, no sé por si se olvidan, siempre corresponde al de la superficie gaussiana. Siempre. Tengo una duda aquí. Supongamos que yo tuviera un punto, no una carga, nada, un punto adentro de esa superficie gaussiana, o esa superficie gaussiana en mi punto, supongamos que por ahí pasa. Yo tendría mi campo eléctrico en ese punto 0. ¿Cómo? Es que no he entendido bien lo de la superficie gaussiana como punto. O sea, supongamos que yo tengo un punto ahí en la superficie gaussiana. En vez de la superficie gaussiana, yo tengo el punto. Un puntito, en cualquier lado de la superficie gaussiana. Ajá. O sea, una carga, dices. No, un punto. Que yo tengo que analizar el campo en ese punto. Ah, vos dices, claro, sí, te entiendo. Bien, mi campo eléctrico en ese punto sería 0, entonces. Exactamente. Por ejemplo, bien, perfecto. si en vez de haberte pedido en el ejercicio que esto estaba en el origen, estaba aquí. Listo. Este campo es 0. Por lo menos el campo del primer elemento aquí Claro. es 0, ¿no? Bien. Sí. Está perfecto eso. Disculpa, y solamente tendríamos que aclarar nomás y que el campo es 0. Sin poder No, calcularlo. vas a tener que hacer esta demostración chiquitita. ¿Sí? Nada más. Que bueno, si no, uno no sabe si los chicos han interpretado o lo han estudiado de memoria. Por eso es que son medio pesados en ese sentido. Pero bueno, demuestren esto y es más que suficiente. ¿Sí? Ahora, para radios mayores, que es el caso que tenemos en el punto, eso sí tengan muy en cuenta. Si, por ejemplo, ya saben que el punto está fuera del elemento, demuestren para radios mayores directamente la expresión, ¿sí? Yo les estoy haciendo los dos para que entiendan bien todo, ¿sí? Entonces, Ya me fíjense lo estaba que... asustando, pensando que tenía que hacer para todo, en todos los casos. No, olvídense de eso, quédense tranquilos. Si no, demorar mucho ahí. En este caso, como les decía, tomamos una superficie gaussiana aquí, de radio más grande,
Y bueno, esto sí van a tener que repetir lamentablemente, decir, bueno, la integral cerrada de E por diferencial de área, E por dA por coseno de 0. No se olviden hacer los vectores. Integral de E por dA. Integral de E. Perdón. Aquí ya integramos el área, va a quedar E por el área. ¿Cuánto es el área de esta superficie gaussiana? 4pi por el radio al cuadrado. Bien. Fíjense que coincide con esto, ¿no? Pero tengan en cuenta que esta era una expresión para radios menores. ¿Sí? Pero bueno, para que sepan por las dudas, aquí, este término, por ejemplo, del flujo eléctrico les tiene que salir igualito, o sea, clonado a esto, ¿sí? Para cualquier radio, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. ¿Cuánto es la carga neta? Q1 por 4pi por radio al cuadrado. 1. Y no sería la carga de la esfera, lo que sea. Sería la carga por el área de la esfera. En realidad, si vos en vez de tener la carga tendrías sigma, sería sigma por área la carga, ¿sí? Claro, pero si tengo la carga, pongo la carga. Claro, si tienes la carga total, ya directamente dices que es Q todo lo que está encerrado, toda la carga del elemento, ¿sí? Es más fácil. Igual lo podemos ver también con el sigma, ya les explico cuál sería la trampa ahí. Y bueno, ustedes saben que pasando esto para aquí, les queda K por Q sobre el cuadrado directamente, como una carga puntual. ¿Sí? Bueno, esta trampa es importante que la vean. Imagínense que les hubiesen dado en vez de Q, les daban sigma. ¿Sí? Vamos a hacer el machete. Aquí arriba, aquí en chiquito. Les quedaba E por 4pi por radio al cuadrado igual a carga neta sobre epsilon 0. La carga neta la podrían haber reemplazado, como bien decían, como sigma. Justo ahí no se ve nada, Lucho. No llega hasta ahí. Bueno. No, justo el reflejo del foco. Ah, de luz. uy. Bueno, eso no lo puedo apagar lamentablemente. Espera, ya lo llevo para abajo. Vamos a irlo. Voy a borrar esto, ¿puede ser? ¿No hay problema? Dale. Creo que sacar una foto porque por ahí les importa esto. Ahí se los dejo en el grupo. Listo. Bueno, borro esa partecita. Esto es muy importante que entiendan lo que les voy a decir ahora. Miren. Supongamos que hemos terminado en este paso. Perdón. En este de aquí. E por 4pi R cuadrado igual a carga neta sobre epsilon 0. Y reemplazamos por sigma por el área, ¿no? ¿El área de qué ponen aquí? A ver, La superficie gaussiana. No, Ajá, ese sería el área de este círculo que tenemos, ¿verdad? La de la esfera. El Claro, área de la esfera. Esa es la trampa que tienen que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo el área en donde está encerrada la carga, ¿me entienden? Este término de carga neta lo único que les dice es de su superficie gaussiana. Fíjense hasta dónde está encerrada la carga, ¿sí? Entonces aquí está encerrada hasta el radio R grande el de la esfera, como dicen ustedes, ¿sí? Esa es una trampita que por ahí se patina un poco, ¿sí? Ya saben. Que ¿Puedes sigma... repetirlo, Lucho? Sí.
La superficie gaussiana que hemos tomado es la de radios mayores al radio de la esfera, ¿no? ¿Qué pasa? Esta superficie gaussiana, fíjense, tiene más radio que la esfera, que es la que tiene la carga, ¿sí? El término que están calculando aquí es el de la carga neta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ahí en ese término están viendo hasta dónde está encerrada la carga dentro de mi superficie gaussiana, ¿sí? Mi carga está encerrada hasta el radio R, o sea, hasta la periferia esta roja, hasta ahí nomás. Después todo lo que está hasta la superficie gaussiana no tiene nada, es vacío, ¿entienden? Por eso la carga neta está hasta este radio. ¿Me hago entender? Sí. Esa es la trampita que hay que tener mucho cuidado. Entonces esto les queda sigma por 4pi por el radio grande al cuadrado. Todo esto sobre epsilon 0. Si simplificamos, les queda, se va este con este, E igual a sigma por el radio grande al cuadrado sobre epsilon 0 R chico al cuadrado. Tanto esta como esta son totalmente válidas, ¿sí? Miren, otra forma de verlo sencillo es, bueno, pero esto sería para radios chicos. Y ahora vamos a ver los no conductores, ¿sí? Bueno, entiendan bien esto y van a andar de 10 en el parcial. Voy a borrar esto para demostrar todo lo de la carga, lo de esta esfera, ¿sí? Puedo hacer cualquiera de las dos, que no. O sea, no habría problema en este caso. Cualquiera de los dos. Generalmente vos haces la demostración en función del dato que tienes. Pero como digo, miren, si ustedes hubiesen demostrado por este camino, reemplacen sigma y fíjense cómo les queda. Sigma es carga sobre área, ¿no? Entonces R cuadrado, epsilon 0, R cuadrado. Y el área esta de aquí, ¿cuánto es? El área de la esfera, 4pi por el radio al cuadrado, entonces por R cuadrado sobre epsilon 0 R cuadrado. Entonces se me va este con este. Y fíjense, 4pi epsilon 0, esto es K. Se les vuelve a quedar K por Q sobre R cuadrado, o sea, pueden llegar por cualquiera de los caminos. También al revés. Si ustedes reemplazan Q otra vez por sigma por área, pueden llegar a esto también, o sea, es indistinto el camino que tomen. Pero siempre déjenlo expresado en función de su incógnito, de su dato, perdón. Vamos a usar esto. Entonces, de la demostración de esta, el campo que nos importaba era este. ¿Sí? Que era para radios mayores al radio de la esfera. Vamos ahora a encontrar el campo de esta. ¿Sí? ¿Se ve bien el verde? Por las dudas. Espero que sí. Sí, sí se ve. Bien, de 10. En los conductores, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes tienen la carga entonces distribuida en la superficie y uniforme, vamos a considerar, para que sea todavía más sencillo. Entonces una esfera, al ser un elemento volumétrico, tendría densidad ρ, ¿sí? El campo eléctrico se comporta igual. Es así, así,
radial. ¿Sí? Demostración que lo vamos a hacer con carga positiva a pesar de que sea negativa. ¿Sí? Eso es para que quede claro. Tomamos una superficie gaussiana. Perdón. Esto tiene radio. De aquí para aquí radio R grande. La superficie gaussiana, radio R chico. El diferencial de áreas para aquí. Y el campo eléctrico, bueno, sería así. Bueno, hacemos todo el cálculo del flujo eléctrico, que queda igual que el del conductor. Entonces les va a quedar E por 4pi R cuadrado, por lo menos hasta esta parte. Ahora la carga neta, ¿qué opinan? ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, ahí yo lo que les recomiendo es trabajar con la densidad volumétrica. Por lo menos en este caso, al ser una esfera, es volumétrico esto. Aquí lo que podemos hacer era lo que les estaba por explicar antes. Podemos hacer una pequeña regla de 3 simples, por ser uniforme. Decimos que la carga total, Q, es al volumen total de la esfera, es decir, 4/3 de pi por radio grande al cubo, como la carga neta que estoy calculando es al radio de la superficie, el volumen de la superficie gaussiana, o sea, 4/3 de pi por R chico al cubo. Entonces de aquí despejamos la carga neta. O sea, 4/3 de pi por R chico al cubo por la carga total sobre 4/3 de pi por R grande al cubo. ¿Se entiende esta regla de 3 simples? Sí, Lucho. Bien, esta es la forma más fácil de poder demostrar cuánto es la carga neta. A partir de aquí, ustedes ya pueden tomar dos caminos. Dejar expresado en función de la densidad volumétrica o dejar expresado en función de Q. Entonces, en función de la densidad volumétrica les quedaría que la carga total respecto al volumen total del elemento ya es ρ. ¿Sí? No hay dudas de eso. Entonces esto ya les queda ρ por 4/3 de pi por R chico al cubo. Es como si hubiesen hecho la densidad volumétrica por el volumen de la superficie gaussiana. ¿Sí? Esto para radios menores, obviamente. Ahora el otro camino era dejar expresado en función de la carga total. Entonces, ¿qué pasa? Se le simplifica 4/3 de pi con 4/3 de pi y les queda 4 por R al cubo sobre R al cubo. ¿Sí? Cualquiera de los dos caminos es válido. Vamos a dejarlo expresado en función de Q. Entonces, fíjense, simplificamos esto con esto y queda que el campo es Q por R sobre 4pi epsilon 0 por R al cubo. O sea, K por Q por R sobre R grande al cubo. ¿Sí? Para radios menores que R. ¿Se ha entendido esa demostración completa? ¿Hay alguna duda para que podamos seguir? Bueno, tomo como que no hay dudas. Vamos a demostrar rapidito para radios mayores.
Entonces, hasta aquí se considera igual. Pero ahora la carga neta, ¿sí? Fíjense, hacer la superficie gaussiana mayor que la esfera, y a la carga neta es toda la carga Q. Entonces esto les queda como una carga puntual. Fíjense que tanto para no conductores como conductores, el campo eléctrico afuera del elemento es como el de una carga puntual, ¿sí? Bueno, les voy a sacar foto de esto y borro. Por último, demostremos el plano. Bien. Hemos calculado el campo de esto y el de interés era radios mayores, que también es lo mismo. Vamos a ponerle ya Q2 a este, y este era Q1. ¿Sí? ¿Ves? Aquí ya lo hemos particularizado. Después el signo este va a ir cuando hagamos la suma vectorial, ¿sí? Fíjense que como ya el vector tiene el sentido dado por esto, ¿sí? Hemos dado en función de que es negativa, entonces aquí ya está puesto el signo negativo de la carga, ¿sí? Ese sería el camino más sencillo para plantear eso. Por último, la lámina. Como está acostada, es como que la estamos viendo así y el punto está aquí. Consideramos que tiene carga positiva, por lo tanto el campo eléctrico va así. Y del otro lado va hacia allá. ¿Qué hacemos? Tomamos una superficie gaussiana cilíndrica. Bien, de longitud L y de radio R. Entonces, visto de costado, sería algo así. Entonces el campo, esta es la lámina, y el campo va hacia allá y hacia allá. Esto tiene un radio R. Entonces los diferenciales de área, ¿cómo serían en cada cara? Tenemos que trabajar sobre las dos tapas y esto, ¿no? ¿Cómo serían los vectores? En cada cara sería el 0, el campo eléctrico. En cada cara. Vos dices en esta y en esta. Si estamos hablando del cilindro, sí. Sí. Claro, porque el campo, bueno, el campo sería perpendicular al diferencia de área. Bueno, en este caso, En ese caso sería paralelo. El ángulo es Paralelo. Depende en qué parte Tanto está, si en la campo tapa o en el con- cilindro. En la cara sería perpendicular. Va ortogonal. Paralelo. En las caras serían paralelos. Ah, perdón. El qué campo lindo, eléctrico. qué lindo debate acabo de armar.
Bueno, El aquí la diferencial de área respuesta tiene el es... mismo sentido. ¿Cómo? A ver. Que el Diferencial diferencial de de área. área tiene misma dirección y mismo sentido que el campo. En este caso, en las tapas sí. ¿Por En las qué? tapas. Los diferenciales de área son siempre iguales, porque en un cilindro son perpendiculares a la tapa y siempre salientes, ¿sí? Igualmente aquí, y aquí es saliente, pero perpendicular a esta parte, a esta de aquí. Entonces, ¿qué pasa? En las tapas coincide el sentido del diferencial de área con el campo, ¿sí? Entonces, cuando planteemos la ley de Gauss, la desarmamos en las tres partes, ¿que no? En la tapa izquierda, coseno de 0 grados, más la tapa derecha, que también es coseno de 0 grados, más lo que resta, que vendrá a ser, vamos a llamar la integral del cuerpito del cilindro. E por dA por el coseno de 90 que de ese. ¿Sí? Entonces esta se me hace 0 y esto se me hace 1, que no, esta parte. Entonces, el flujo queda resumido a lo que ocurre en las tapas. Como las tapas son iguales, podemos poner 2 veces la integral de una tapa. ¿Bien? Entonces queda 2 veces el campo por el área de una tapa. ¿Cuánto es eso? Pi por radio al cuadrado. Perfecto. Exactamente, el área de un círculo. Y esto tiene que ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. Para encontrar la carga neta, nosotros lo que hacemos es proyectar la tapa en la lámina, ¿sí? Entonces se vería algo así, sombreado. Entonces, esta área sombreada que se ha proyectado es el área de una tapa también, ¿no? En la lámina. Entonces la carga neta no va a ser más que sigma, que es la densidad superficial del elemento, por el área donde está esa carga, ¿sí? Que vendría a ser el área de la tapa proyectada, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces fíjense, se me simplifica esto con esta parte y me queda que el campo eléctrico de un plano infinito es sigma sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Cuya particularidad de este campo es que no depende de la distancia, ¿sí? Entonces en cualquier punto del espacio el campo es constante, ¿bien? Entonces con eso ya hemos encontrado el campo de todo. Yo les estoy haciendo despacito, obviamente, pero ustedes en el parcial tienen que volar, ¿no? Ahí les saco foto. Esto me manda también al otro grupo. Bien. Calculado todo ya. Voy a borrar esto. Me olvidé de preguntar si habían tenido dudas. Bueno, ya se van a dar cuenta. Ah, mentira. ¿Tienen dudas? De esta parte de la resolución que había aquí. Yo tengo una mínima duda que, porque estaba copiando, no he prestado atención. Se suponía que ¿qué área se utilizaba en este caso? El área de la circunferencia, ¿que no? El área del círculo te queda. O sea, el área de la tapa proyectada en la lámina. Que sería 4pi por radio al cuadrado, ¿que no?
No, porque ese es el área de una esfera. Aquí lo que vos tienes es el área de un círculo porque es la tapita del cilindro. Que sería entonces 2pi por el radio al cuadrado. Sería pi por radio al cuadrado. Ah, pi Sí, por radio al cuadrado. Ahora sí. exactamente. Entonces esta proyectada es el área de un círculo, perdón, pi por radio al cuadrado. Listo, ahora sí, gracias. No hay problema. Bueno, tenemos ya los tres campos entonces. Perdón. E igual a sigma sobre epsilon 0. 2 epsilon 0. Esta demostración, la del plano, esa la tienen que saber de aquí en adelante porque después va a entrar la unidad de capacitores y ahí van a seguir viendo bueno, los capacitores, ya les voy adelantando, son elementos eléctricos constituidos por dos láminas conductoras que a fines simplificativos las consideramos como planos infinitos, los dos. Entonces, cuando quieran calcular después la capacitancia de un capacitor, van a necesitar saber el campo eléctrico de un capacitor, el campo eléctrico de una lámina, ¿sí? Así que esa estudianla bien, sí, no se lo olviden, no la estudien de memoria. Bueno, el ejercicio es este. Ya tenemos todos los datos. Lo que voy a hacer ahora es hacer las sumas de los campos en los distintos ejes y sacar las resultantes. Vamos a empezar. Sumatorio de campos en el eje X. ¿Qué tenemos? El campo E1 negativo, porque va hacia el lado negativo de las X, menos E2. Es decir, reemplazamos menos K por la carga de esto, que es 1, sobre, no les he dado una distancia, vamos a llamarle, vamos a hacer que sea de 6 metros, ¿sí? Entonces ahí reemplazan la distancia que desde el centro del elemento, perdón, va a estar centro, hasta el punto de cálculo, ¿sí? Entonces aquí va 6 metros al cuadrado, menos K por la carga del otro elemento, Q2, sobre, y sería la distancia que hay desde este punto hasta aquí, ¿sí? Entonces eso sería, bueno, vamos a ponerle 8 metros, ¿sí? Y con eso tienen el campo total en esta dirección, que si quieren le sacamos factor común. Consideramos que la carga Q1 es igual a la Q2, entonces esto queda K por Q2. O sea, esto les estoy inventando yo, ¿no? Que las cargas son iguales, eso les estoy inventando yo para simplificarlo un poco. Entonces esto les queda 1 sobre 36 metros cuadrados menos, más, porque sacado el menos aquí, más 1 sobre 8 al cuadrado, 64 metros cuadrados. No se olviden de trabajar siempre con las unidades, ¿sí? Si las unidades no les dan, es porque algo anda mal por ahí, ¿no? En este caso vamos bien. Si quieren hacemos el análisis. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Coulomb cuadrado, y aquí abajo tenemos metros cuadrados, ¿que no? Entonces, este se me va con este y este se me va con este. No, perdón, este es Coulomb solo. Esto se me va con uno de estos y me queda Newton sobre Coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. Por otro lado, en Y tenemos que el campo de la lámina infinita es igual en cualquier punto. Entonces va a quedar sigma sobre 2 epsilon 0, pero como apunta hacia abajo, es negativo, ¿sí? Por último ya,
calculamos Lucho, la resultante. disculpa, siempre que calculemos campos, por ejemplo, me van a dar mi sigma y esas cosas, poner en negativos. Yo siempre calculo con módulos, después le pongo el signo. Exacto, exacto, exacto. Yo recomiendo que trabajen así. Hay muchas formas de trabajar, pero para mí es lo más fácil, así no se pierden. ¿Sí? Ya saben, demuestren todo como si fuese positivo. Entonces todo esto está demostrado como si estuviese positivo. Y el sentido del vector va a estar dado por el signo de esto. O sea, recuerden que esto, el E2 apuntaba para aquí porque la esfera esta era negativa, ¿se acuerdan? Esto produce un campo hacia allá porque es positivo. ¿Entienden? Todo eso lo hemos particularizado aquí recién. ¿Sí? Aquí y en el gráfico. ¿Me entienden? Lucho, ahora está por calcular el módulo del resultante. Sí. Lo estoy calculando porque imaginen que el ejercicio les dice que calculen el campo eléctrico total. ¿Sí? Si bien ustedes lo pueden dejar expresado en forma binómica, o forma cartesiana, perdón, y yo prefiero dejarlo expresado como ya el valor total. Igual tienen que calcular siempre el valor total cuando les piden eso. ¿Sí? Esto sería campo total en x al cuadrado, campo total en y al cuadrado. Pero bueno, ya les queda la raíz de todo eso, sería de menos k por q. Todo esto iba al cuadrado más menos sigma sobre 2 epsilon 0, todo esto al cuadrado, ¿sí? O sea, si tuviésemos valores, habría que reemplazar y ya calculamos cuánto es el campo total. Y si quieren sacar también el ángulo en el cual se encuentra, fíjense que esto queda así, ¿no? Este es de 1, así es de 2, y así es de 3. Entonces, por aquí más o menos les va a caer la resultante, por decir algo. ¿Sí? Como cae en el tercer cuadrante, entonces ustedes van a calcular, por ejemplo, el angulito entre la horizontal y la resultante, llámese alfa, sacan alfa y le agregan todo esto, ¿sí? Que sería 180. ¿Cómo calculan la tangente de alfa? Mejor dicho, ¿cómo calculan alfa? Como la tangente inversa del campo en y sobre el campo en x. ¿Sí? Entonces, calculado esto, expresan vectorialmente esto como el campo eléctrico en módulo con 180 grados más alfa. ¿Me hago entender? Sí, Lucho. Sí, de 10. Bien. Bueno, esto es un ejercicio muy de parcial. Ya han visto, ha sido larguito porque lo he explicado despacito, pero ustedes ya saben, calculen solamente el campo. Por ejemplo, si el punto está aquí, calculen solamente ley de Gauss en los puntos de afuera de estos elementos. Después el del plano y suman vectorialmente y les queda esto. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer. ¿Alguna duda que haya quedado? El EX y el EY, para expresarlo en forma polar, tendré que poner 0 grados, ¿no? No hace falta. No, no hace falta. Por ejemplo, si te piden, si vos quieres, generalmente no te exigen una forma de representarlo, pero si vos quieres expresarlo en forma polar, pones el módulo del elemento y el angulito,
En este caso solamente pones de la resultante ya. ¿Sí? Claro, pero los otros coincidían ahí. Ajá, sí, sí. Claro, porque los otros ya están en los ejes. Si quieres le puedes poner, por ejemplo, que todo esto estaba en menos i versor, por ejemplo. Ya sacabas el menos de aquí y le ponías menos i versor. Por decirte. Bien, bien, perfecto. O 180, si querés, en forma polar. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? Bueno. ¿Les ha gustado un poco más la consulta así o prefieren que lo sigamos viendo por computadora o no sé, como ustedes Así prefieren? mucho mejor. Bien. Sí, a mí también me resulta más fácil Si lo darme a entender. explicas así y como pasa la foto, se entiende bien. Bien, Claro, perfecto. siempre y cuando pase la foto. Bien. O sea, no se ve bien igual la imagen que no. O sea, sí se ve Yo bien. sí Se la veo ve, bien. pero no tan claro, digamos, como en la foto. En la foto, detallecito todo, se ve hasta los colores. Ahí para mí está todo negro. Claro. Bien, la próxima, yo tengo Para una cámara ahí en algunos que si casa. ponemos a ¿Cómo? Perdón, decime vos. No hay problema. Para algunos que copiamos durante la consulta se nos complica estar copiando rápido y interpretar lo que está escrito. Sí, totalmente, coincido. Sí, 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 yo prefiero entonces que tengan el medio para copiar y después, bueno, me consultan sobre eso. Igual, cualquier cosa por WhatsApp, me mandan un mensaje de la imagen que les he mandado y tienen duda en tal punto, me dicen, y yo les explico, no hay problema. Sé que es difícil No, por ahí. igual así la consulta es mucho mejor, más didáctica, digamos. Bien, me alegro. ¿Me escuchan bien? Porque ahí, por ejemplo, he combinado el audio del celular con la imagen del computador. Sí, sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Se ha escuchado muy bien la clase. Bueno, me alegro mucho entonces. Listo, a partir de ahora dejamos así. Probablemente quede este horario ahí fijo, sumado al de los sábados para que veamos ahí consultas. ¿Les parece? Dale, Lucho. Dale, Perfecto. Lucho. Nos vemos. Gracias, che. Vale, No, Lucho, por nada. perfecto. Nos vemos, suerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ah, no les he pasado. Sí, ya les mando. Listo, ahí les he subido. No, por favor, nos vemos. Lucho, disculpa, te consulto. Sí, decime. Ahí cuando dice que calculemos por fuera nomás de las esferas, Ujú. independientemente de que sea conductora o no, o sea, cuando es conductora, yo sé que en el interior no tengo campo eléctrico. Ah, tendré que dejar un poco más adelante esto también, no me doy cuenta. Perdón, ajá, repetime, disculpa. Que cuando yo tengo una esfera conductora, yo sé que adentro no Ujú. tengo campo eléctrico, ¿no? Adentro, exactamente. Entonces directamente calculo con la superficie gaussiana por fuera. Sí. Bien. Pero En realidad depende. Si vos tienes el punto adentro, claro, vos tienes que demostrar por qué es cero, primero que nada. claro, sí, sí, sí. Ujú. Más allá de que el punto tenga carga o no. Sí, sí, no importa. Vos Bien, tienes que demostrar que si el punto te cae adentro donde vos quieres calcular, tienes que bien, demostrar que es cero. ¿Sí? bien, bien. Y cuando es no conductora, sí Ujú. tengo en el interior. Exacto. Y, o sea, directamente calculo para una mayor porque sé que en todo el interior es el mismo campo. Eh, ¿O no? no, no, porque vos has visto cuando había demostrado ahí la ecuación
que quedaba, no sé si se ve aquí, K por Q por R sobre R al cubo. Entonces, eso lo que te está diciendo es que a medida que vos tomas radios más grandes, se te va aumentando el campo, ¿sí? Sí. Entonces no es constante adentro, sino que va variando con el radio también. Cuando vos llegas, fíjate, cuando llegas al radio, esto te queda K por Q sobre R cuadrado. Y además vos sabes que afuera también tienes K por Q sobre R chico al cuadrado y reemplaza, o sea, llegas a lo mismo. Es como que aquí está tu radio. Así va creciendo la carga hasta que llega a este punto y de ahí empieza a bajar. ¿Sí? Bien. Va, tu campo, perdón, tu campo. Pero bueno, ya sabes, si te dicen, por ejemplo, que si esto es 1 metro y vos tienes que calcular en un punto a 0,50 y te va a quedar aquí, ¿que no? Sí. Te va a quedar un campo eléctrico un poco más chico que el total. Claro, claro. Bien. Bueno, gracias, Lucho. No, de nada, suerte, nos vemos.